algunas de las cosas que os queremos explicar. Pero en primer lugar, la inclemencia brutal del tiempo de los últimos días, del calor que ha estado haciendo, y en segundo lugar, que la construcción tiene en su convenio que para durante toda la feria, de manera que no íbamos a poder ver ninguna de las actuaciones que se estaban haciendo. Vamos a hablar de la planta desalinizadora, que era el debate que manteníamos antes, pero encuadrada en las actuaciones generales, en las necesidades importantes de actuaciones que tenía el suministro y abastecimiento de agua a Ceuta. El consumo de agua en Ceuta era muy elevado, y sigue siendo, ahora un poco menos, pero era muy elevado. Era un consumo medio de 370 litros por habitante y día, que se debe, el exceso de consumo en parte muy importante, al volumen de pérdidas que tenía la red, calculado en torno a el 40%. En esas circunstancias y dentro del programa Agua, el Ministerio de Medio Ambiente decidió impulsar como prioritarias las actuaciones tendentes a reducir las pérdidas de consumo, como consecuencia, mejorar el abastecimiento y la fiabilidad de abastecimiento a la ciudad. En este orden de cosas hemos terminado ya dos actuaciones muy importantes: toda la mejora de la red del centro, que es una obra que está ya completamente terminada, que supuso la inversión de 3,8 millones de euros, y la mejora de los ejes del Serrallo a Acho y de Benzú a Serrallo, obra que también está terminada con una inversión de 7,5 millones de euros. Nos queda por actuar en la mejora de la red de la Barriada del Príncipe, en Loma Colmenar y en Avenida de Lisboa. El proyecto está en redacción, como ya lo he comunicado con anterioridad, posiblemente esté terminado antes de final de año o en las proximidades del final de este año, con una inversión prevista de 7 millones de euros. Son, por tanto, casi 25 millones de euros el esfuerzo que hace el Gobierno de España a través del Ministerio de Medio Ambiente y, más concretamente, de la Dirección General del Agua, para mejorar y suprimir y terminar con una de las carencias históricas de Ceuta, que ha sido los problemas de suministro de agua. El agua de Ceuta, como bien sabéis, proviene fundamentalmente de la desalación del agua del mar. Los dos pantanos existentes, el del Infierno y el Renegado, y unos manantiales en Benzú, vienen a aportar el 30% del agua que se consume en Ceuta, pero la mayoría viene de esta planta. Claro, la fiabilidad de los pantanos y de los manantiales en el régimen de lluvia que nos encontramos en esta zona, pues es conflictiva, no es un suministro fiable, no es un suministro que sea seguro. Se puede tener como complemento y alternativa para una emergencia, pero era preciso reforzar la fiabilidad básica del suministro de Ceuta, que es la planta desalinizadora. En la planta desalinizadora, antes de proceder a una importantísima ampliación que yo pespuntearé con la mínima intervención, y Salvador Durán se encargará de explicarlo, lo primero que tenemos que hacer es la protección de la planta. Los últimos temporales de Levante han destruido, aquí hay una serie de fotos verdaderamente espectaculares, luego a través del agua, si queréis alguna, para vuestra información se os facilitan, habían producido daños muy graves en el dique que protege la explanada sobre la que está construida la planta. Los daños fueron tan importantes que dejaron la cota media del dique en 5 metros. Cuando la ola máxima del temporal, que tiene un periodo de recurrencia de 37 años, si sabemos que cada 37 años más o menos se van a producir temporales con ese tipo de daños, pues la cota media había quedado reducida a 5 metros cuando la ola máxima de ese temporal es de 5,78 centímetros. Por lo tanto, hay un claro rebase de la ola del dique. Pero con eso, el mayor daño que había producido era que había destrozado el talud del dique. El talud del dique de protección es lo que hace que la ola rompa suavemente, y había convertido ese talud en una pared vertical.
el choque brutal de la masa de agua contra la pared vertical facilita todavía más el rebose. Y el daño principal se había producido en la parte del dique de protección que protege la cántara, donde están las tuberías de admisión, es decir, de captación de agua del mar, y la sala de bombas que bombea ese agua de mar hasta la planta para que sea allí tratada, con daños colaterales de menor importancia, que era la destrucción de la urbanización y el paseo marítimo que se había construido en torno a la planta desaladora. Aquí había que actuar por procedimiento de urgencia, el procedimiento normal de adjudicación, perdón, de urgencia, no, emergencia. El procedimiento normal del Gobierno, mientras se ve una obra y se inicia, son 2 años y medio. Por urgencia se pueden reducir 6 meses, 7 meses. Yo no sé por qué decimos eso de urgencia, porque el tiempo prácticamente es el mismo. Y es la actuación por emergencia la que realmente se utiliza en casos como este, que la obra tiene que estar terminada antes de que nos volvamos a encontrar en las condiciones climáticas que puedan favorecer otro gran temporal que, al encontrarse sin dique de protección, podía producir un daño irreparable en la planta y afectar muy gravemente al suministro de los ciudadanos. Bien, esas obras han comenzado ya, la Dirección General de Agua adjudicó, las está haciendo allí una empresa importante de España, Dragados. Tienen un presupuesto de 3 millones de euros, han comenzado ya, y 7 meses de plazo de actuación o de ejecución, lo cual quiere decir que en el peor de los casos, en febrero del 2008, podremos tener completamente terminada la obra de reconstrucción del dique de protección, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reconstruir el dique, lo que es el dique, con bloques de hormigón de 26 toneladas, los que había anteriormente eran de 20 toneladas, bloques de hormigón que se construyen allí mismo en la explanada y que con grúas de 200 toneladas se van situando a lo largo del dique. Esa era la parte de obra que nos hubiera gustado enseñaros, ver cómo se hacen los bloques, cómo se sitúan y tal. Con estos nuevos bloques, la cota de coronación del dique será de 6 metros. Por encima de la ola máxima media, pero además se procederá a restituir el talud a lo largo de toda la extensión del dique a una pendiente del 30%, de manera que, como he dicho antes, la ola, por lo menos técnicamente, y la verdad es que eso está muy estudiado y así ocurre, rompe mansamente sobre ese talud en lugar de atacar con toda su energía potencial una pared vertical, que es lo que ahora ocurre. No nos quedamos tranquilos con los 6 metros de cota de coronación, y en la zona de la cántara, que es la que debe de estar especialmente protegida, porque ahí es el punto más sensible de la instalación, el dique se reforzará con un espaldón de hormigón que hará coronar a 8 metros. Y eso ofrece ya el dique, más el talud, más el espaldón de protección a la cota de 8 metros, hará que volvamos a poder recuperar la seguridad en el funcionamiento correcto de la planta y, por tanto, soldar de una manera sólida la principal fuente de suministro de agua a la ciudad, aparte, como he dicho antes, de reconstruir la urbanización perimetral y el paseo marítimo que se construyó a lo largo de ello. Paralelamente con esto, pero era necesario hacer primero vamos a proceder a la ampliación de la planta desaladora. Es lo que nos va a explicar ahora Salvador Durán. Ceuta consume 28.000 metros cúbicos día de media, 28.000 metros cúbicos día, de los que 22.000 proceden de esta planta. Y el resto, como hemos visto antes, de los manantiales de Benzú y de los pantanos del Renegado y el Infierno. Para aumentar la fiabilidad del suministro y la seguridad del mismo, era preciso, por tanto, aumentar la capacidad de producción de esta planta. Esto es lo que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General del Agua en concreto, que ha aprobado el 17 de este mes, creo recordar que ha sido, el proyecto de ampliación de la planta de Ceuta con una inversión de 22,6 millones de euros
y un plazo de ejecución de 18 meses. Quiere decir que en los primeros meses del 2009 podemos tener disponible esa ampliación. ¿En qué consiste la ampliación? Bueno, las obras van a comenzar con carácter inmediato, o más o menos inmediato. Esto nos lo explica los Salvador. La ampliación consiste en aumentar la producción en 10.000 litros diarios, 10.000 metros cúbicos, 10.000 metros cúbicos diarios, hasta alcanzar los 30.000. Ya estamos por encima del consumo actual de Ceuta. Esto lo hacemos a base de 2 líneas de producción de 5.000 metros cúbicos al día, cada una de ellas, y la obra se diseña ya con las previsiones y las preinstalaciones necesarias para una futura ampliación con otras 2 líneas similares de 5.000 metros cúbicos diarios, cada línea, con lo cual, al finalizar los proyectos pendientes con esta planta, la capacidad de producción de esa planta se situará en 40.000 metros cúbicos día, que es algo más del 30% superior al consumo máximo que tiene ahora la ciudad. Son actuaciones incardinadas en el bien conocido por todos programa Agua, que con las sucesivas actuaciones de precios que vamos teniendo y tal, al finalizar el mismo va a estar bastante cerca de los 85 millones de euros, así prácticamente unos 15.000 millones de los antiguos, y que tienen la virtualidad de haber solventado, ya está prácticamente solventado, pero de haber solventado con carácter definitivo y enterrado con vistas al futuro el problema de escasez, de insuficiencia que ha padecido Ceuta durante tantos años. Salvador, yo no me he extendido en lo de la planta, he dicho nada más que las 2 cuestiones básicas. Yo creo que tú puedes ampliar lo que consideres preciso y luego atendemos las cuestiones que nos queráis plantear. Simplemente quiero deciros que en función de lo del manto de protección del dique que protege la desalinizadora, la actuación primera que se da, como bien ha dicho el delegado, pues la colocación de los dados de hormigón en una primera actuación, en una zona y en un talud ya más uniforme, y la segunda actuación que está en estudio, que es el espaldón, como ha dicho, a una altura superior para que la ola cuando llegue no rebase lo que es y proteja toda la zona del dique de la desalinizadora, puesto que cuando construyamos la desalinizadora tendremos una cántara, una precántara y una cántara nueva, además de un emisario nuevo, que lo que pretendemos es que el manto llegará a una zona aproximadamente de 120 metros, que cuando llegue el rebase no destruya parte de esta zona, que es lo que se pretende, porque es la más próxima al mar. De esta manera tendremos ya las nuevas instalaciones con un emisario de 600 metros y de un metro, y tendremos una conexión para dar esa es la salida de las aguas tratadas. Claro. Entonces, la ocupación del emplazamiento nuevo de la desaladora irá prácticamente en la zona jardinada de la nueva instalación y ocuparemos también una zona que ahora mismo hay allí como especie de una pequeña industria de bloques de hormigón. Entonces, ahí irá instalada lo que es la ampliación a 10.000 metros cúbicos con un primer paso y un segundo paso que nos permitirá la eliminación de borro de acuerdo con la normativa vigente sanitaria, la 140/2003, donde parece no es cierto, hay unas normativas de consumo del agua y nos tenemos que ajustar a eso, y para eso tenemos que hacer una eliminación del segundo paso de borro. Aquí tendremos también la ampliación futura, que consistirá en lo mismo, consistirá en 10.000 metros cúbicos con un segundo paso para eliminación de borro, y como bien ha dicho el delegado, con esto creo que se elimina totalmente la carencia que la ciudad autónoma de Ceuta tiene de agua, y que además pues producirá su propia agua, que ya es importante para el futuro. Y con esto, si queréis alguna pregunta. Sí, ¿borro qué es?
Pues boro es un contenido que lleva el agua, que lo que hace es que cuando pasa por las tuberías erosiona un poco las tuberías. Si habéis comprobado, cuando tenéis mucho tiempo el grifo abierto en zonas donde la tubería es un poquito de hierro y demás, lo que crea un color un poco rojizo. De esta manera eliminamos el ataque que origina el agua desalada, origina las tuberías, y entonces ya no notaremos, no habrá esa erosión en las tuberías. Si queréis luego particularmente lo que es un espaldón, lo que es un manto, lo que es una cántara, todas estas cosas, nos la podéis preguntar luego ya privadamente y os la explicamos. Como siempre he preparado una breve minuta de lo que he dicho para facilitar el trabajo que tenéis que hacer.